Lo que me llama la atención es lo siguiente, siendo puntalegrense y que nunca te hayas montado en una carroza. Así mismo. ¿Por qué, María Estela? Porque a mi papá le daba terror que yo me montara en una carroza. Sí. Y que empezaran a tirar voladores y que yo, la niña, estuviera en una carroza, sí. Eso no estaba dentro de mi papá. De sus códigos establecidos. No, ¿qué va? Que puede ser por la sobreprotección de vecinos. Eran muy salineros, somos muy salineros y todo, pero mi tío Nene siempre era loco porque montarme en una carroza, pero qué va, papi nunca lo permitió. Ahora, ¿por qué salinera? Oh. Cuéntame, bueno, ¿por qué no yesera? Bueno, salinera, pienso que porque desde que nací estaba en mi familia, todos son salineros, y me crié en ese medio, oyendo a todos hablar de la salina. En aquel momento, cuando era más pequeña, las condiciones no eran las que son ahora, sino que éramos tan fanáticos a cada uno de los barrios que incluso los trajes, los calados de las carrozas, de los ruedos, todo se hacía en las casas. Y yo en mi casa, de mi familia, siempre veía que era todo el mundo haciendo las cosas de la salina. Además me gustaba el sonar de la conga de la salina, me gustaba la bandera roja de la salina y me gustaba la conga esa de la salina, me gustaba. Siempre se ha dicho que la salina agrupa un estratus de la sociedad puntalegrense que no es la misma que agrupa el barrio del Yeso, ¿no? Pienso que sea un problema también de mito, ¿no? Desde todos los puntos de vista, pero no te imagino en una conga dando lo mejor de sí detrás de la bandera. Seguro que sí. Lo digo por tu familia, por lo que he conocido siempre. Nada, pero mira, Alfred, en ese momento de parranda, además, somos una familia como todas las familias de Punta Alegre. Y el estar en la parranda es algo que te enciende y congueas. De hecho, esperábamos eso. El changüí, como decimos, del fin de semana, eso se esperaba. Y después en la parranda ya del mes de diciembre, en la salida ya de las carrozas y todo... Era muy, a ver, decirte rico, sí. Sí. Riquísimo conguiar. ¿Qué recuerdas de aquel Punta Alegre de los años 60, de los años 70 y de los 80? Amor, no llores más por mí, si en este mundo ya no hay sonrisa feliz, pero yo tengo mi vida plena de amor por ti. Amor, espera, por favor, que yo quisiera darte un mundo mejor, y en la cima de ese mundo tendrás la paz y nuestra casa será la cima
era un pueblo precioso, lindísimo, acogedor. Los pobladores, personas maravillosas, muy bonito. Ese contraste de loma y mar, precioso. Yo tuve una infancia y un comienzo de adolescencia precioso ahí en Punta Alegre, lindísimo, muy feliz. Pero vivías en un punto neurálgico de Punta Alegre, frente con frente al parque. Sí, Y en una casa que además es característica, me la imagino en la época por lo que tu familia y tú me han contado, en una esquina, en una esquina. con el mar muy cerca, Sí. además. De estas casas puntalegrenses que estás en el patio haciendo cualquier tipo de menester y puedes saludar a todo el que pase. También, sí. Y te paras en la puerta de la calle y saludas a todo el que pase también. Mari, ¿no es un poco un pueblo sin privacidad? A ver, no creo que sea un pueblo sin privacidad, pero porque bueno, cada cual su vida en su casa tiene su privacidad. Lo que sí, todo el mundo sabía en Punta Alegre que tú podías tocar a la puerta y ibas a tener la acogida y la ayuda que se brindaba, Sí. siempre. Y tú siempre fuiste en Punta Alegre María Estela. Sí, Sánchez. María Estela Muñoz Sánchez. Pero en Punta Alegre existe el mote, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, Eldi de Mariño. Sí, Entonces fuiste María Estela de Estela o de tu padre. de los dos. María Estela de los Muñoz Sí. y María Estela de Estela, la de la farmacia. Amor, espera, por favor, que yo quisiera darte un mundo mejor y en la cima de ese mundo tendrás la paz, amor. Y nuestra casa será la cima de un mundo mejor, lejana del dolor, y allí encontrarás amor. Nuestra casa, ¿Cómo es tu familia? Mi familia, La más grande de todas. una familia numerosa. Me refiero a los Muñoz. Mi familia era una familia numerosa. Mi papá tenía 11 hermanos, pero éramos muy, muy unidos. Mis primos, yo no tengo hermanos, Sí. pero tengo mis primos son como mis hermanos porque además nos criaron así. La casa de mi abuela era un punto de partida para todo el mundo. Había que ir a casa de mi abuela antes de ir para la escuela y había que ir a casa de mi abuela antes de ir a dormir. Porque hay que decir que todos vivían en la misma cuadra. Sí, Y que tu abuela era como un centro en el centro de la cuadra. efectivamente. Y que todos se comunicaban por detrás. Así mismo también. Para explicarle a las personas que nos están viendo en estos momentos cuál era esa relación. Era una gran manzana y todos vivíamos alrededor de la casa en el centro de mis abuelos y bueno, el resto de mis tíos vivían todos alrededor. Sin embargo, eres única hija. Sí. ¿Por qué no hubo más hermanos? Bueno, según me contaba mi mamá y mi papá, que mi papá cuando mi mamá nos salió embarazada, mi papá dijo, si es varón, buscamos una hembra, pero si es hembra, no vuelvo a pasar por esto. Como si mi papá fuera el del embarazo, ¿no? Sí. Pero bueno, la relación de mi mamá y mi papá fue una relación tan bonita Sí. que al parecer mi papá sintió hasta los dolores del parto de mi mamá porque Y toda sí, toda esa relación bella influyó en ti positivamente. por supuesto.
Por supuesto. No solamente eras el centro de atención de tu casa, Era el centro de de atención de la familia. la familia, sí, Igualmente, igualmente. asimismo tus padres. Y así mismo mis padres. ¿A qué crees tú que se deba eso? ¿Al carácter de lo especiales que eran los dos? Pienso que sí. Además, mi papá fue la persona que, independientemente de mi abuelo, que es una persona de un carácter muy fuerte, mi papá era la persona que, como uno dice, llevaba las riendas de todo. Mi abuelo tenía una bodega, tenía una panadería, tenía una dulcería, y mi papá era el centro de todo ese negocio y de toda esa familia. Todo lo que se quería consultar, todo lo que se quería hacer, era con mi papá. Puede ser que haya sido porque era puntilloso, Sí. como pero- tú. Sí, pero además por su forma de tratar a las personas. Mi papá siempre tenía una frase amable, era alegre y siempre buscándole la solución a todo los problemas que se le planteaban, que se le podían presentar. Él siempre buscaba una solución para esos problemas. Pero estoy pensando que al paso del tiempo, a partir de lo que me estás comentando a propósito de que si era hembra o varón quien estaba a punto de llegar a la vida, o que ya estaba en vida, pero estaba a punto de llegar a la tierra, estoy pensando que después entonces se hizo realidad el sueño porque nació tu hijo, Nació mi hijo. que no pasas a un segundo plano, pero fue un regalo para la familia. Así mismo. Mi hijo fue un regalo para todos. ¿Por qué se van de Tanto Punta para una Alegre? familia Sí, como para la otra. Tanto para la familia, bueno, del papá de mi hijo como para la mía. Yo, ya demasiado joven también, estaba estudiando, pero nada. Todo fluyó perfectamente, tanto por una parte como por la otra. Tuve toda la ayuda y mi hijo... Hay una fotografía que estás tú con el padre de tu hijo entrando a tus 15, Sí, a tu fiesta de 15 años. sí. Y no eran ni tan siquiera novios, No, ni nos conocíamos. pero al paso del tiempo se repite esa entrada, pero se repite en los 15 de la nieta de ambos. Sí. ¿Qué sentiste? Sobre todo por lo que representa para la familia. Así mismo, fue muy... Alfred, fue una emoción fuerte, porque fue como vivir aquel momento en lo que yo cumplía 15 y él tenía 18. Y era revivirlo al cabo de tantos años, porque Adriana iba a cumplir 15 años. Sí. Adriana, que no quería que tú hablaras de ella. Adriana, mis nietos son inevitables en una conversación que yo tenga, porque están presentes en mi vida, como Sí. mismo está mi hijo, Siempre. siempre. Señorita, quinceañera, yo te ofrezco el corazón, él te ayudará a que encuentres aquella gran ilusión, el primer amor que sientas debe ser aún más que amor. Sería horrible que sufrieras una gran desilusión. Pero he querido ir rompiendo el orden de los factores y no alterando el producto, porque hay cosas que me van viniendo a la mente a propósito de las experiencias que he vivido desde hace tantos años que nos conocemos. A partir de haber conocido yo, gracias a todo lo que existe, a tu mamá, que era una persona esplendorosa, con unas energías positivas divinas, con una Preciosa. sonrisa bella y con un poder de abrazarte y transmitirte todo el sentimiento que se podía transmitir en un Todo lo minuto, positivo. en todo lo positivo desde todos los puntos de vista. Pero ¿por qué te vas a estudiar matemáticas si toda tu vida fuiste monitora de español? ¿Y por qué irte a la educación si tenías un futuro casi garantizado, por un lado con los servicios farmacéuticos y por otro lado con el negocio de la familia, que era la repostería y la dulcería? Ajá. Nada, Alfred, cuando yo termino 9º grado en Punta Alegre, para terminar secundaria básica, en el año 73, había que hacer 10º grado. Se terminaba secundaria básica con 10º grado.
en Punta Alegre, igual que en Chamba, Tamarindo, Florencia, o sea, toda la zona norte, había que hacer un concentrado de Sí. 10º grado que se hacía se llamaba Escuela Miguel Calvo Antolín en Falla, que no es donde está en estos momentos. En aquel momento se hacía 10º grado en la casona, lo que se le llamó siempre la casona del Central. Y ahí hice 10º grado. Por eso es que me voy de Punta Sí. Alegre y me beco. Y entonces allí estaba todo el problema del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech y se estaban haciendo las captaciones. Siempre fui monitora de español, como lo dijiste. Fui a concursos de español y demás con excelentes resultados. Pero estando allí, de matemáticas nadie solicitaba pertenecer al destacamento por la parte de matemáticas. Y nada, le dije a mi profesora que yo iba a ir por matemáticas. ¿Tenías una base en matemática? ¿Te gustaba la matemática? Sí, no, y me desenvolvía bien como asignatura que yo recibía. Sí. Pero bueno, nada, por problemas familiares no ingresé al destacamento pedagógico y eso quedó allí. Y me fui para Punta Alegre de nuevo cuando terminé el 10º grado. Estando en Punta Alegre, casualmente, en la secundaria de Punta Alegre, donde cursé mis 3 años, Sí. hacía falta un profesor de matemáticas y mi profesor de matemáticas, Ernesto del Río, el gallego, habló para que yo asumiera, porque al final había terminado 10º grado, no me había incorporado tampoco a hacer una continuidad de estudio. Sí. Y entonces fueron a ver a mi papá, le tuvieron que pedir permiso a mi papá porque La época, además. la edad que tenía tampoco era como para que yo asumiera un centro laboral. Y entonces me fui a dar clase de matemáticas, Sí. terminé el curso dando clases de matemáticas y nada, me propusieron entonces graduarme como profesora de secundaria básica, lo acepté en matemáticas. Y ya, cuando terminé, que me hice profesora de secundaria básica, continué con la licenciatura en matemáticas. Y ya, y estudié matemáticas 6 años. Y estuviste muchos años impartiendo matemáticas en Punta Alegre. Sí, di clase de matemática en Punta Alegre hasta el año 86, Que vienes para Morón. que vengo para Morón. ¿Por qué vienen para Morón? Bueno, venimos para Morón porque al fallecer mi papá, que falleció demasiado joven, Sí. al fallecer mi papá, mi abuelo materno ya vivía aquí en Morón y mi abuelo pues quiso que mi mamá y el niño y yo viniéramos para acá. Y vinimos para aquí, para Morón, y trabajé en el EPRE Eulogio Fernández. Sí. Trabajé en el EPRE Eulogio Fernández desde el año 86 hasta el año 96, 97, curso 96-97. Trabajé como profesora de matemáticas. Sí. Que entonces paso aquí a Morón, me solicitan aquí en Morón, me piden que asuma la dirección de la secundaria básica Benito Juárez, posteriormente de la secundaria básica Alfredo Álvarez Mola, y ya entonces allí, estando en la secundaria Alfredo Álvarez Mola, paso a formar parte en la Dirección Municipal de Educación del equipo de metodología como metodóloga que atendía todo el área de ciencia. Y durante todos estos años, hasta ahora. Durante todos esos años asumí como metodóloga del área de ciencia. Trabajé Sí. estando como metodóloga, asumo por un curso la dirección del Politécnico de Informática. Los iniciales, el curso inicial, ¿no? No, Un poco más, un poco el menos. segundo curso. Por un curso asumí la dirección Sí. del Politécnico de Informática, que radicaba aquí en estos momentos donde está la Escuela Pedagógica Rafael Morales. Y después entonces ya regresas jubilada. Bueno. No, regreso, sigo como metodóloga Sí. después y ya entonces sí, ya después viene la jubilación y me reincorporo Como asesora de la directora municipal de Educación, que es en lo que te has desenvuelto en lo que me encuentro. hasta estos días. Pero ¿cuántas personas conoces? No, es decir, cuando uno quiere saber un nombre, se auxilia de ti. Un nombre con los 2 apellidos, incluso la familia. Ese poder que tienes de conocer socialmente a tanta gente, pero no solamente de conocer, como me pasa a mí además,
que sí que yo lo conozco y ya, pero tú conoces a la persona, conoces a los tíos, conoces a los primos y sabes deducir quién es familia de Mengano y quién es familia de Esperanceo. ¿Cómo lo puedes lograr? Puede ser que sea el magisterio que te enseñó a saber que el número 4 era fulano de tal y Sí. que la madre era Y con los apellidos. Sí, mira, cuando uno trabaja en un centro interno, Sí. porque bueno, no te voy a hablar de Punta Alegre, porque en Punta Alegre todos nos conocíamos. No, ya estuvimos hablando del asunto. Ya todos nos conocíamos, en Punta Alegre todos nos conocíamos. Pero cuando trabajo aquí en el Pre Eulogio Fernández, es un centro interno. Uno convivía con todos esos estudiantes. Y aunque tú trabajaras con un grupo de 10º grado, el convivir con ellos hace que conozcas a los de 11, a los de 12. Cuando no había pase, que iban los padres a visitarte, intercambiabas con los padres de todos. Y así ibas conociendo a todas esas familias que iban al pre, que por una razón o por otra te conocían, conversabas contigo, te pedían quizás en un momento determinado hasta una ayuda. Y entonces pues, quizás esta forma también de uno ser, pues Claro. uno la brindaba. Cuando vengo a dirigir secundaria básica, conozco, en Benito Juárez, mis alumnos todos eran de Patria. Conocí a todos esos niños de Patria, más su familia de Patria, excelentes. Cuando paso a Benito Juárez, a Álvarez Mola, igual, un centro más grande. Conozco entonces, imagínate, como directora de la secundaria, cuántos los padres, como tú decías, lo mismo iba el primo que el tío, el que iba a la escuela, Claro. iba buscando al director de la escuela. Y entonces intercambiábamos, nos veíamos, conversábamos, resolvíamos problemas y así. Mari, ¿cómo una persona que es hija única, que amén de que haya hecho su vida muy independiente, porque siempre te he considerado una persona independiente, primero puede pasar por la muerte de su padre y después, en una edad tan importante, ya con un hijo, asume la muerte de su madre? ¿Qué sustenta estar solo en la vida? Es decir, ¿qué te hace pensar que no estás sola en la vida? Exacto. Mira, Alfred, cuando perdí a mi papá, estaba mi mamá, estaba mi hijo, y fueron dos puntales para seguir, porque fueron muertes muy fuertes, muy violentas. Violentas en el sentido de que mi papá le dio un infarto, se murió y ya. Fueron inesperadas las dos. Ya. Vinimos para aquí, para Morón, y bueno, vivimos muchos años juntos. Mi mamá para mí siempre fue esa persona a la que tú puedes recurrir, es tu amiga, es tu compañera, aparte de tu mamá, es tu amiga, es tu compañera, es la persona con la que te puedes sentar y hablar de todo. Fue para mí el apoyo fundamental en la crianza de mi hijo, porque para poder trabajar en un centro interno también y demás, mi mamá era muy importante. El perderla, cuando pierdo a mami, mi hijo ya estaba casado, ya la niña había nacido, y independientemente de ese vacío que siempre se siente, y que lo siento porque siento que la necesito, pero está mi hijo, están mis nietos. Tengo, bueno, como sabes, 2 nietos, Adriana, Eduardito, que son fundamentales también. Una familia también que apoya mucho, tanto Sí. por la parte materna como por la parte paterna. Yo digo, no tengo hermanos porque no los tuve de mi mamá y mi papá, pero mis primos han sido también mis hermanos. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe.
qué lindo, porque el resumen de esta entrevista realmente que ha rebasado todas mis expectativas y que me he sentido maravillosamente bien. Es muy lindo desde qué punto de vista, porque partimos de tu Punta Alegre, seguimos a tu familia, nos faltó hablar de tu fiesta de 15 años, pero con el ejemplo que pusimos yo creo que rebasa todas las expectativas. Después tener a Eduardo José y finalmente conocer a tus nietos. Así mismo. Sería muy bueno, yo a veces se lo digo a Adriana porque es mayor que el niño, que me gustaría tener todavía la fortaleza que tuve cuando ellos dos nacieron, a tenerlos también para poderlos apoyar a los dos. Pero claro que sí. Para poderlos apoyar a los dos también un poquito más y con los bisnietos. Ya tuve los nietos, quisiera ver los bisnietos, pero todavía... Esa es la satisfacción de la vida, María Estela, ¿verdad? Así mismo. Es la satisfacción total de la vida. Yo quiero agradecerte que hayas compartido estos 27 minutos de televisión, que por supuesto que nos faltó más tiempo para conversar de tantas cosas, Así mismo. menos de los cuentos que tú y yo conocemos, sobre todo los de la cocina de tu casa, Sobre la cocina. que siempre vienen muy a colación. Pero además quería retribuir tantas cosas buenas y maravillosas que me has proporcionado en la vida, amén de que en un momento determinado algún que otro requiebro por mi parte hubiese sido negativo para la relación de ambos. Pero tengo que agradecerte tanto que existas. Eso me encanta. Gracias por estar. Igual. Te quiero Igual mucho. para mí, tú sabes que eres fundamental también. Y disfruta tu cóctel que te gracias. pusieron azul precioso además.